Hola a todos. Hoy vamos a tratar de una técnica que es una habilidad que no nos enseñan en el cole, que deberían desde el inicio enseñarnos esa habilidad, que es una habilidad social, que es una técnica, que es la técnica del pitch. Ah, ¿Quién ha trabajado aquí en la sala? De momento, hasta ahora, ¿quién está trabajando? ¿Quién está buscando trabajo? ¿Quién tiene proyectos? Vale. Simplemente es una forma de sondear primero qué tipo de audiencia tengo. Lo mismo hay gente de una tendencia más buscando trabajo o con proyectos concretos. Hacemos un sondeo. La ponencia va a tratar sobre todo de dos cosas. Va a tratar sobre todo inicialmente la parte emocional que tiene cualquier presentación. Es decir, que nosotros somos como pilas, tenemos un positivo y un negativo, y vamos por nuestra vida volcando más hacia lo negativo o más hacia lo positivo. Entonces, vamos a hablar de las emociones que son realmente la energía que nos mueve en el mundo, donde está el amor sobre todo, pero también está el odio, y el que voy a hablar yo sobre todo en este aspecto es el miedo, y ahora hablaremos del miedo. Pero la primera premisa es dominar eso para sintonizarnos. Yo voy a intentar sintonizarme durante esta hora con vosotros y compartir, y puedo quedarme en mi cueva sin sintonizar, sin generar empatía con la audiencia y simplemente pasar como un invisible. Entonces, la emoción es de suma importancia, el factor emocional lo es. Vamos a hablar muy por encima de la inteligencia emocional. No sé si alguien tiene conocimientos de inteligencia emocional. Bien, una persona está bien. Empezamos por algo. Damos siempre un primer paso para llegar a algún lugar. Primer paso. Pero la inteligencia emocional es una herramienta muy importante para ese control de las emociones, del que voy a hablar ahora a posteriori. También está la programación neurolingüística, que no es el caso, y después está la comunicación corporal, que es más de la mitad de nuestra comunicación. Todos pensamos que la comunicación está basada en un emisor y un receptor. El emisor emite palabras y el receptor escucha palabras. Las palabras en sí mismos sobre papel solo representan un 7%. Como yo diga esas palabras, es ya más de un tercio. Mi tono, mi timbre, hablaremos un poquito sobre eso. Y después está todo lo que es mi expresión corporal. Yo puedo estar aquí en plan palo, o puedo tener pues, una expresión corporal acompañando mis palabras, reafirmando mis palabras, etcétera, etcétera, donde todo mi cuerpo es leído ahora mismo por vosotros. Antes de llegar aquí, todos vosotros me habéis hecho un scan, tal como voy vestido, tal como he peinado, cómo me muevo, etcétera, etcétera. Pues eso, todos, conscientemente o inconscientemente, hacemos un scan a diario a todos y no lo aplicamos. Y hay quien sabe leer mejor o peor. Es todo las señales corporales que nos envían las mujeres hacia los hombres y viceversa, pero las grandes emisoras son ellas, porque son ellas las que eligen, no nosotros. Siempre hay unos buenos lectores, que son pocos, y unos malos lectores que siempre terminan en casa solos. Eso ocurre. Entonces tenemos que empezar realmente a saber leer a los demás y saber que vamos a ser leídos. Entonces es el primer bloque que vamos a hablar, que es el aspecto emocional de cualquier comunicación, y en este caso de cualquier presentación. Y aquí me voy a centrar en dos tipos de presentaciones, que va a ser la que se ha tratado esta mañana, que es busco trabajo, y la segunda es tengo un proyecto, quiero presentártelo. Vamos a hablar un poquito en esos dos focos, ¿no? Entonces, la segunda premisa en cualquier presentación, ya sea de mí mismo, ya sea de un proyecto, es prepararse. 1% en inspiración, aquí en España somos todo más, 99% de creación, somos súper creativos, no, 1% de inspiración y 99% de transpiración, que es trabajar y trabajar y trabajar. Y vamos a ver un poquito también cómo nos vamos a trabajar nuestros mensajes. Si yo hago una declaración de intenciones, una microdeclaración de intenciones, una sinopsis de mi proyecto y tal, cada palabra tiene su porqué. Estamos editando frases, palabras, vídeos, etcétera, y vamos a trabajar la preparación y vamos a hablar un poquito, varias premisas, porque aquí me ha tocado hacer el pitch del pitch, ¿ok? Entonces tengo que ser conciso y directo más aún. Entonces esto es una de las primeras premisas que también muy conectada con la emoción,
porque si realmente yo domino mi proyecto, yo ya confío en mí, ya a nivel emocional, ya una confianza de mí mismo. Si yo confío en mí, ya realmente mis temores, mis miedos, mis ansiedades, mis angustias y tal, se van rebajando, porque voy pisando fuerte. Tengo algo bueno, estoy convencido de ello, ¿ok? Entonces, destilar mensajes, darle una estructura, entonces vamos a ver, y le vamos a dar una estructura, una coherencia que pase fácilmente, y vamos también a definir el qué. Vamos a hablar del cómo, pero también del para qué estoy aquí a presentar o por qué busco ese trabajo, y sobre todo también como cierre, ¿para qué he venido? ¿Cuál es mi propuesta? ¿Qué quiero? Muchas veces a mí me han presentado cientos de proyectos, exponen y tú dirás, no, yo no tengo nada que decir, tú vienes con tu proyecto, tú manejas tu proyecto, tú dominas tu proyecto, tú sabes lo que quieres para tu proyecto, yo no puedo opinar sobre tu proyecto. Entonces nos vamos a centrar en estos dos bloques, la parte emocional y la parte de la preparación. En lo que va a ser esto, y vamos a hacer un pequeño test, y vamos a ver un poco lo atrevidos que somos o no. Voy a pedir primero, porque ahora mismo estamos en el estado de las emociones, y la primera es el miedo, y el miedo que puede producir ahora mismo en alguien, y no miro a nadie, pero quiero un voluntario que me le doy un minuto para venderse él como profesional. Y quiero un segundo voluntario más adelante, pero ahora el primero lo quiero ya, que tenga un proyecto y le doy 3 minutos para venderse y tiene una oportunidad. Tanto el que busca trabajo como el que tiene un proyecto tiene una oportunidad de presentarlo a no sé cuántas personas que hay aquí en la sala. ¿Quién toma esa oportunidad? Bien. Bien, ¿salimos? ¿Cuál es la lectura de todo esto? Pues simplemente todos os habéis acojonado menos uno, o una mejor dicho. Con lo cual habéis perdido la oportunidad de venderos. Con lo cual hay que ser echado para adelante, porque si no, no vamos hacia adelante. A las oportunidades que se brindan, pasamos como invisibles por la vida. Entonces tienes un minuto, entonces primero te voy a entrevistar. ¿Cómo te sientes? Nerviosa. Muy nerviosa. Bueno, esa es una emoción que ya le va a fastidiar en su presentación. ¿Qué más emociones pasan por ti mismo? Ganas. Ganas. Está entusiasta. Sí. Entonces tenemos uno, nervios, entusiasmo, más. No sé. Un volcán. Sí, eso es. Un volcán. Vale. Entonces vivimos un volcán. Entonces, técnica para frenar el volcán. No hay tiempo, pero si hiciese una mínima técnica de respiración, cosa que no nos enseña tampoco en el mundo occidental, relajaría su aspecto fisiológico, va a relajar su aspecto fisiológico y le va a ayudar a su aspecto mental. ¿Okay? Pero como no tenemos tiempo, no vamos a hacer un poquito de yoga o respiración o meditación. Vamos a ir al tiro. Tienes un minuto para venderte a ti misma y después te haré una crítica constructiva. ¿Pero a mí misma o a mi proyecto? ¿Tú tienes proyecto? Sí. Pues tu proyecto. Vale. Después buscaremos al que se va a vender a sí mismo buscando un trabajo. Vale. ¿Vale? Minuto. Te dejo solita. Vale. Bueno, yo vengo a presentaros Making Europe. Making Europe lo hemos creado 16 emprendedores y estamos trabajando en ello. Es un campamento de verano que se realizará este verano, en julio, del 10 al 23, y está dirigido a todos los aventureros entre 14 y 17 años. Esta aventura lo hemos creado porque hemos visto que hay una carencia de emprendedores y queremos fomentar ese aprendizaje entre los más jóvenes, porque vemos que entre los hombres y mujeres de negocio pues sí que se trabaja, pero entre los más jóvenes no. Entonces, hemos cogido el Interrail, no sé si sabéis lo que es, pero bueno, el Interrail 10 segundos. 10 segundos. Vale, y hemos metido en el Interrail los valores, los idiomas, las culturas, y hemos montado una gran gincana por Europa para los más jóvenes y los más aventureros que quieren vivir una nueva experiencia este verano. Muy bien. Muy bien. Te va a comer. Muy bien. Un aplauso para ella, de nuevo, porque siempre
Porque siempre hay que tomar la oportunidad. Y lo mismo no sabemos quién hay aquí en la sala. Ella ha tomado la oportunidad. Primero, te agradezco mucho esto. A ti, Y segundo, pues crítica constructiva. Sí. ¿Te haces a ti mismo una autocrítica? Sí. Dila. Que al principio me he enrollado y luego no he tenido tiempo al final. Exactamente. Bien. Entonces, y atropellada. Sí. Vas con prisa. Sí. Cuando realmente tu mensaje no tiene que ser atropellado, porque en un momento dado el señor de allí del fondo, a los 30 segundos, se apea del caballo porque no te puede seguir y porque tus mensajes van muy rápidos, ¿vale? Así que muchísimas gracias. Gracias a ti. Y después, pues, mucho gimoteo físico, que es tu expresión corporal. Cuando gimoteamos, si yo estoy aquí y hago un paso adelante, un paso para atrás, o gimoteo, como Rivera en su debate de los 4, me quiero ir, pero no puedo. Eso es mi subconsciente. Tú no eres consciente de que estás haciendo esto. Me quiero ir, pero no puedo, ¿no? O me hago un fraga. Y lo que nosotros no sabemos hacer los hombres, que sí lo hacen las mujeres, es enroscarse. Se enroscan ellas. Nosotros no lo hacemos, ¿no? Pero eso son expresiones corporales que tú, grabada, podrías negarlo. Grabada no. Pero pasa. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias. Vale, pues el miedo nos ha hecho llegar aquí. Si realmente nosotros no hubiésemos tenido miedo desde los albores de la humanidad, desde que estábamos en las cuevas, no hubiésemos llegado aquí. Porque realmente esa emoción básica la tenemos desde los albores de la humanidad, lo tenemos en nuestro cerebro reptiliano que está en esta parte de aquí. Y nosotros tenemos pues la tristeza, la ira, la alegría y el miedo. Entonces el miedo lo tenemos todos los días. Miedo a no poder dar de comer a nuestros hijos, miedo a no encontrar trabajo, que es el tema de hoy, miedo a perder los ahorros por una amenaza de una crisis inventada fiscal, financiera, etcétera, pero el miedo lo tenemos todos y es lo que realmente nos mueve. Cuando realmente nos enfrentamos, pues aquí te llamabas, Nora, pues le pilló el miedo, entonces ¿qué hacemos? Enfrentamos el miedo, que es lo que ha hecho ella tomando esa oportunidad, o huimos del miedo y salimos corriendo, o tenemos un rapto reptiliano. Si me quedo congelado, no me muevo. Es un rapto reptiliano, ¿vale? Entonces esto ha ido evolucionando con el tiempo, a ver si esto lo domino, y realmente nosotros tenemos a nivel humanos en todo el planeta 7 expresiones. De las 4 primitivas que hemos hablado, hay 3 más que un científico americano ha descubierto, que llegó hasta Papúa Nueva Guinea para ver estas expresiones. Entonces, esas expresiones son las que deberíamos conocer de los demás y saber qué cara tengo yo también cuando yo tengo esas expresiones. Por eso también la preparación implica también una grabación de sí mismo, grabarnos. Huimos de nosotros mismos ante el espejo cada mañana, pero sobre todo cuando nos graban. Grabamos nuestra voz, no nos reconocemos, grabamos nuestra imagen, no nos reconocemos, hasta que nos terminamos aceptando. Porque la señora que ha pasado antes de LinkedIn, pues también nos vas a tocar hacer pitch grabados directamente en nuestro LinkedIn o en nuestro Facebook o tal, o un pitch de mi proyecto directamente en una crowdfunding o en cualquier lugar. Estamos en el mundo de lo digital, de la imagen y vivimos con la imagen a diario, ¿no? Es decir, que mis hijos, los que están aquí, los millennials, son ya pues generaciones pantalla. Tengo una pantalla, existo, no tengo pantalla, no existo. Entonces hay que saber estar en esa pantalla. ¿Y cómo voy a estar en esa pantalla? Bien, dicho esto, ¿cómo funcionan realmente esas emociones? Vamos a entender un poquito qué le pasó a Nora al llegar aquí. Simplemente para conocer un poquito el circuito que ante un hecho se produce todo un circuito emocional, fisiológico, etcétera, hasta que llega a un comportamiento. Bien, entonces nosotros tenemos inicialmente el repto reptiliano, que lo hemos tenido de los albores de la humanidad. Después, y esta parte es realmente lo más primitivo nuestro, y lo que nos mueve en el mundo. Después, con la evolución, hemos ido avanzando, me pierdo con el ratón, no es mío, con el cerebro límbico, que es donde la capa que se nos fue poniendo, sobre todo por comer mucha carne.
no es coña lo que estoy diciendo, es científicos que lo tienen descubierto, es la parte emocional que tenemos, y sobre eso hay otra capa, que es el neocórtex, que es la parte mucho más racional, lógica, ¿ok? Y sobre eso nos vamos a mover. Entonces, realmente sentimos y pensamos, y realmente en la parte más primitiva actuamos. Una vez dicho esto, lo que quiero un poquito expresar es, ante un hecho, ¿qué se produce en nosotros? Para entender esa emoción y poder realmente llegar a controlar esas emociones. Entonces, una vez que hay un suceso, un hecho, como le ha pasado a Nora, Nora está inicialmente captando su entorno y lo captamos a través de las 5 emociones. Todo lo que está pasando aquí nos llega por nuestras 5 emociones, 5 sentidos, por las 5 sentidos, y captamos el mundo, lo filtramos, habitualmente generalizando, omitiendo o distorsionando, y después, al filtrarlo, tenemos 2 cosas. Lo que nos llega, tenemos representaciones, es decir, nuestros vídeos están grabados aquí, de todas nuestras vivencias, experiencias, del entorno que hay aquí, y después tenemos el aspecto fisiológico, que tal como estoy captando mi entorno, se me produce también unos aspectos fisiológicos que puede ser, pues no sé, en caso de Nora, taquicardia, me pongo rojo como un tomate, tiemblo, etcétera, etcétera. Se nos producen una conexión entre lo fisiológico y lo representativo mentalmente hablando. Bien, y una vez que se ha filtrado esto, llegamos a una conducta verbal y no verbal, y un comportamiento frente a los demás. Y a partir de ahí una respuesta a lo que nos han lanzado. Bien, entonces, primera premisa es, en lo que es inteligencia emocional, que se basa en 5 criterios, que es la autoconciencia. Todos tenemos autoconciencia que nos hace llegar a una identidad. No voy a entrar demasiado filosófico, no tengo mucho tiempo, pero sí vamos a ver un poquito, Nora, o vamos a... ¿Te conoces a ti misma? Entonces, primero es un conocimiento de sí mismo en ver realmente, si tú llegas aquí, descubrir qué disparadores emocionales se producen en ti para detectarlos y después corregirlos. Yo personalmente hace 20 y pico años me tocaba hacer presentaciones de proyectos en inglés que no eran mi idioma, a 100, 200 personas. Y durante mis primeras presentaciones era torturado por mí mismo. Es decir, no estaba con la gente, estaba muy ensimismado en mi proyecto, en mi idioma que no era en el idioma que no era el mío, pensaba en mi idioma, lo traducía y centrado a ver cómo lo decía bien, si lo decía mal. Pero yo estaba en mi mundo, totalmente desconectado con la gente, con la audiencia. ¿Ok? Y eso se puede superar. Podemos resetearnos, remodelarnos. Si yo soy tímido y me toca tener un trabajo social o tratar con los demás, terrible, hay una incongruencia conmigo mismo. Entonces, el autoconocimiento es muy importante para detectar esas emociones y poder trabajarlas. La segunda parte es regularlas. Cuando ya las tengo detectadas, las regulo. Y si no sé hacerlo por mí mismo, que hay técnicas, me voy a un especialista directamente. Y eso simplemente me va a ayudar a superar. Yo era tímido, poco social, y he tenido que superar hasta llegar aquí. Que aquí ya realmente no me impone estar delante de X personas porque he llegado a un autoconocimiento y he llegado a una autorregulación, y antes pues te ponías nervioso, ya me cuesta cada día más ponerme nervioso. Y eso hace que llegamos a una motivación, porque llegar a buscar trabajo hay que estar muy motivado y llegar a llevar a cabo proyectos hay que estar mucho más motivado, porque nuestros proyectos van hacia adelante, pero con sus altos y bajos, sus momentos positivos, negativos, etcétera, con lo cual la motivación es básica para nosotros mismos, porque finalmente yo soy empresario, soy autónomo y tal, pues yo todo el día soy yo el que me impongo a mí mismo mi trabajo, mis objetivos. Hay otros que se lo dan hechos y se los ponen. Pero una vez que paso de la parte intrapersonal, que soy yo mismo, voy a pasar a una parte mucho más colectiva, que es la generación de la empatía. Es básica en cualquier relación interpersonal. Yo no puedo venir al estilo americano,
como conocido yo en mercados internacionales, pues como karateka businesswoman o karateka businessman, que le importa un bledo tu historia, tu vida, etcétera, y lo que le importa es el money, 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 y no hay una generación de empatía. Diferente del asiático y sobre todo del japonés, que al japonés lo primero que le interesa es la persona y después el negocio. Y él va a estar centrado en la persona para ver si esa persona es auténtica para tirar adelante con el proyecto. Entonces, la empatía es básica y no vamos nunca a hacer una propuesta hasta que no hemos generado esa empatía. Y la generación de la empatía es simplemente ponerse en el lugar del otro sin ser secuestrado por el otro. ¿Qué quiere decir esto? Pues yo me acuerdo que cuando tenía equipos de comerciales terminaban dándole la razón al cliente. Es cuando ya el cliente te ha secuestrado. ¿Ok? No, yo me pongo en lugar del otro, entiendo sus necesidades, entiendo sus problemas, etcétera, y ajusto mi propuesta a eso. Pero lo que no puede ser es que quede yo secuestrado por el cliente. Entonces ya mal vamos. ¿Ok? Entonces, en ese aspecto, ¿cómo podemos entrar en la mente de los demás? Porque finalmente la programación lingüística lo que dice es que nosotros somos únicos y tenemos estructuras mentales únicas. Nadie de todos los que hay aquí en la sala es idéntico a otros, salvo que sean gemelos, y en todo caso yo soy mellizo y no me parezco nada a mi hermano. Entonces, en ese aspecto, vamos a entrar en ese mapa mental a través de las preguntas abiertas, cerradas, y vamos a empatizar. Y en lo que es la preparación, que hablaré antes, si yo me siento con María, tengo que conocer a María antes de sentarme con ella, porque si yo sé cosas de María, también me será mucho más fácil empatizar con María, ya sea sobre sus gustos culinarios, ya sea sobre sus hobbies, ya sea sobre sus pasiones, ya sea sobre su familia, sus hijos, etcétera, etcétera. Tengo una serie de temas que sacaré o no, pero eso es parte de la preparación, es conoce a tu interlocutor, conoce a tu audiencia, porque si no te conoce el interlocutor, vas a ciegas y a partir de ahí te va a ser muy difícil realmente afinar mucho mejor tu propuesta. Y la última, que es la que nos toca a todos hacer, salvo que vivamos en una cueva, son habilidades sociales. Estamos condenados a vivir con los demás y más ahora, hoy en día en un mundo tecnológico abrumador, donde yo ahora mismo me considero un poquito como un inmigrante digital, que se agarra a lo digital para no quedar caduco, porque quedamos caduco muy fácilmente, si realmente no nos formamos. Yo tengo 58 años y sigo formándome. Y estamos condenados a la formación a diario en nuestra actividad. Y no podemos bajar la guardia nunca de la formación, porque al año, 2 años o menos, te quedas caduco. Entonces, no estamos condenados a seguir aprendiendo en lo que estamos. Pero las habilidades sociales son básicas para realmente relacionarnos con los demás. ¿Quién era el voluntario que quería venderse a sí mismo buscando trabajo? Se fue. Bien. ¿Te llamas? Maite. Muy buenas, Maite. Buenas. ¿Qué tal el control de las emociones? Pues nerviosa. ¿Nerviosa? Ha sido así de pronto. De pronto, la vida es así un pronto todo. Sí, sí. Así que quiero que en un minuto te vendas a ti mismo y me cierres, por favor, me cierres con lo que estás buscando. Vale. ¿Vale? Bueno, buenos días a todos. Me llamo Maite Sansano y soy graduada en Ciencias Ambientales. Estoy buscando prácticas. Acabo de llegar a Vitoria buscando, bueno, pues como es la Green Capital y yo estoy en el tema de Ciencias Ambientales, pues a ver si en esta sala hay alguna persona con alguna empresa interesada en una persona como yo. Mis habilidades son, bueno, pues soy dinámica, tengo iniciativa propia, aunque ahora mismo estoy súper nerviosa, se notará un montón por el tono de la voz. Y bueno, estuve 4 años viviendo en Irlanda, por lo tanto hablo perfectamente inglés. Me gusta muchísimo trabajar en grupo, creo que es muy importante tener un grupo multidisciplinar y contar con los compañeros.
Y además, bueno, pues soy una persona proactiva, me gusta mucho investigar, conocer cosas nuevas todos los días. Y bueno, pues en principio eso, como he comentado al principio, pues estoy en busca de prácticas. Muy bien, está buscando prácticas. Gracias. ¿Qué tal te ha visto tú a ti mismo? Fatal. Fatal, ¿no? ¿Sabes lo que tienes que corregir, no? Muchas cosas, pero al menos los nervios, por supuesto, y tal, pero dentro del contenido no repetir y repetir y repetir. Hay una cosa buena que vamos a comentar ahora, conectar con la gente a través de una historia. Siempre es mejor y conectamos mucho mejor con la gente a través de una historia, que tú has hablado un poco de tu estancia en el extranjero, en Reino Unido, en Irlanda. Sí. Bueno, pues eso conecta mucho más con la gente. ¿Vale? Perdona. Pues vemos una vez más que el miedo es lo que ha atropellado aquí a quien quería venderse. Entonces, las emociones son básicas y también diría, a lo que acabo de decir, que conectan con los demás las historias. Entonces, cada vez que nosotros vamos a presentarnos o presentar un proyecto, vamos a intentar conectar con nuestro interlocutor a través de una historia. La historia son las que ha conectado al mundo desde que estábamos alrededor de un fuego y nos contábamos historias, y antes pues eran nuestros abuelos nos contaban historias, parece que ya dejan de contar historias porque no son digitales, entonces todo está en lo digital, entonces quedamos un poco caducos como nuevas generaciones en no poder escuchar las historias de nuestros abuelos. Entonces, conectar a través de historias y arrancar con una historia. Nunca arranquéis vuestra presentación, ahora soy fulanico de tal, me dedico a tal, tengo tal, mal, porque nosotros, toda esta audiencia, está sobre todo el primer minuto y los primeros 30 segundos muy atento al que viene a hablar de algo y crea expectativa. Si yo arranco aburrido, a los 30 segundos la sala se me va a su diálogo interior, a su pantalla de turno, etcétera, y se me va yendo. Con lo cual, siempre es mejor arrancar con una historia basada, no sé, ¿por qué se me ocurrió este modelo de negocio? No sé, el señor de Uber se le ocurrió simplemente por ir a por la calle, necesitaba ir a un sitio, no había taxis, y dice, hostia, si alguien de aquí me llevara a donde tengo que ir, llegaría bien a la reunión. Bueno, así empezó su historia. Y ahora ha montado un imperio sobre una necesidad que él detectó. Entonces, cada vez vamos a arrancar con una experiencia personal, una ocurrencia, alguien me lo contó, vamos a ir a través de el storytelling, como dicen los británicos, contando historias, y contando historias conectaremos mucho mejor con la gente y también hará que vamos a tangibilizar mucho más nuestros proyectos. Entonces, terminando un poquito con esto, tomar conciencia de nuestras emociones, regularlas, el nivel de dolencia, la frustración que podemos tener, porque de momento aquí hemos tenido el 99% de frustración. De todos solo han salido a cada presentación una persona, nada más. No ha habido, no ha habido una avalancha de gente que quería venir a presentarse, ¿no? Buscar también los efectos nocivos y las emociones negativas, es decir, cuidado también con los vampiros emocionales que nos rodean en nuestras vidas. Hay muchos, son muy sutiles, pero es a nosotros a descubrir que no nos rodeamos de gente negativa. Y son esos vampiros que finalmente nos hacen a nosotros negativos. Dije el primer día que éramos una pila, tenemos polos que se atraen y se repelen. También somos así, nosotros también somos binarios como los ordenadores, el 0-1, y tiramos hacia un lado o hacia otro. Siempre por el miedo vamos a tirar hacia la carga negativa, siempre. Si tu hijo te dice, papi, me voy al fin del mundo, ¿te alegras o te acojonas? Tiras hacia la parte negativa, cuando deberías estar súper contento. Entonces, construir cosas positivas, hablar en positivo, hablar en presente. Nosotros somos un país que habla en condicional y subjuntivo. Cuando hablamos en condicional y subjuntivo, nuestra carga lingüística hace que todo es para el mañana. Yo trabajé varios meses en el país del pasado mañana, que era Egipto. Aquí somos el país del mañana. Entonces, pensar siempre en positivo y en presente. Y también cuando formulemos objetivos, formulémoslo en presente.
¿ok? Siempre vamos a lograrlos. La automotivación y la actitud ante la vida, ¿ok? Y sobre todo, en ese autoconocimiento y en ese control emocional, hace que también podemos llegar, y yo lo he logrado personalmente, al fluir, cuando fluyes por la vida. Fluir, no surfear, fluir. Y el fluir es cuando tienes un estado de felicidad, de satisfacción y de amor hacia ti mismo y hacia los demás. Y eso es importante porque nos hace fluir por la vida. Bien, dicho esto, contagiar, somos energía emocional y somos contagioso. Y aquí nosotros tenemos que buscar esas vibraciones para compartirlas con los demás. Y si yo tengo un proyecto, tengo que ponerle entusiasmo, tengo que ponerle pasión. Si le pongo entusiasmo y pasión, la gente quiere compartir ese proyecto, se quiere subir. Pero si voy realmente como un triste por la vida, será difícil realmente que se apee gente a mi proyecto o a mi trabajo. Y después visualizar todo lo que nos hace sentir curiosidad en sí. Entonces aquí simplemente cualquier presentación tiene un objetivo, pero nosotros tenemos que definir nuestros objetivos y definir también como jóvenes, porque todavía estáis fomentando, o mejor dicho, solidificando vuestra identidad o buscando nuestra identidad. Nosotros tenemos que buscar, para poder fluir bien y relacionarnos bien con los demás, llegar a una entidad, a una identidad que sea nuestra visión. De los chicos que tenían un proyecto, Nora, ¿qué visión tienes de ti mismo y de tu proyecto a 5 años? Micro. ¿O quién tiene una visión de sí mismo mientras Nora digiere su respuesta? Todos tenemos un objetivo, una visión, una misión. ¿Estamos contentos con nuestra identidad? ¿Sí o no? Estaba un poco inquieto. Bien. Nora. Veo a Making Europe como una agencia de viajes, más o menos. Más o menos no. Vale, como una agencia de viajes. Es que, vale, una agencia de viajes con un montón de recorridos por Europa, con este Interrail y con un montón de jóvenes queriendo apuntarse para aprender a aprender los valores, los idiomas y las culturas con la práctica. Eso, no sé. Eso es el proyecto y Sí. tal. ¿Y tú? Sí. ¿Yo? ¿Nora? Sí, Nora. Como persona, y tu identidad, tu sueño, tu visión, Pues, tus anhelos. trabajando en ello, viajando por todos los lados, con un montón de gente al Bueno. lado mío y feliz, no sé. Bien, eso lo quería oír. Bien. Entonces nosotros nos movemos en un entorno, que puede ser un entorno laboral, sectorial, puede ser un entorno, no sé, en el caso de ella es de los viajes, en fin, vamos a formarnos en un entorno, y eso son simplemente las oportunidades que van a surgir, más abiertas, más cerradas, etcétera, pero estamos en ese entorno. Nosotros vamos a hacer unas acciones, y ahí es donde hablo de esas capacidades y esas estrategias que vamos a definir. Para eso tenemos que tener esas capacidades. Y una vez llegamos a eso, las creencias tienen que ir acorde con nuestro modelo de negocio, con nuestro objetivo, con nuestro plan de negocio, con lo que sea, con nuestro plan de vida. Tiene que haber una creencia detrás que lo soporte. Lo que no puede ser es ir a vender cosas que no te gustan. Es subirte a un proyecto que no te gusta, que no comulgas con él. O ir a hacer cosas que tu creencia religiosa o moral va contra ello. Entonces vas a estar en un conflicto continuo y vas a tener una mala vida. Entonces simplemente huir también de esas malas vidas que nos imponemos a nosotros, a veces solo por comer o tal, pero vamos a intentar pulir eso para ir hacia unas creencias que conecten con los valores, y la suma de eso termina siendo una identidad. Es importante tener esa identidad en lo que hacemos y en los proyectos que queramos llevar a cabo. La expresión corporal.
Entonces, en expresión corporal no me voy a extender mucho sobre esto, no tengo mucho tiempo, quiero hablar sobre el otro, pero la expresión corporal es tomar conciencia de mi expresión corporal grabándome. Entonces, para los que tengan proyectos, hacer brainstorming es decir, una tormenta de ideas de cada vez cómo vamos a presentar nuestro proyecto, ¿ok? Pulirlo, trabajarlo, pero en ese brainstorming es cómo voy a interactuar con la audiencia. Es decir, no podemos venir a presentar proyectos y ser simplemente monologuistas del club, de la comedia o lo que sea. No podemos ser simplemente emisores sin interactuar con la audiencia. Siempre hay que buscar una conexión con la audiencia. Y es un trabajo, de nuevo, a pulir. Entonces, mis presentaciones de los proyectos pasados que yo hacía, siempre nos reuníamos y buscamos una forma de conectar con la audiencia. No estar totalmente pillado por mi presentación PowerPoint, escorado y dándole la espalda a la audiencia, y parece que mi PowerPoint es lo más importante. No, lo más importante es todos vosotros que habéis venido aquí a escuchar a la gente. Y yo tengo que interactuar si tengo un proyecto. Y tengo que tangibilizar mi proyecto con los demás. Voy a dar un ejemplo. Una película que trataba sobre miedo a la oscuridad. Era un niño que tenía miedo a la oscuridad y hicimos una película que se llamaba Nocturna sobre eso. Pues simplemente que queríamos realmente hacer sentir a la gente ese proyecto. ¿Cómo? Haciéndole pasar miedo. Y le hicimos pasar miedo a la gente para que entendiera nuestro proyecto y se quedara mucho más tangible. Porque muchas veces, según en qué sectores, somos sobre todo vendedores de humo. Si yo vendo atriles como este, pues es un atril, lo puedo tocar, lo puedo probar, es tangible. Si yo vendo proyectos como el de Nora, pues es un intangible. Si yo vendo proyectos audiovisuales o gráficos como yo hacía, es un intangible. Nos cuesta mucho más tangibilizar lo intangible y que la gente sienta algo. Porque mi labor es que la audiencia a la que yo me dirijo tiene que sentir algo. Tengo que emocionarles con algo. Y un pitch, sobre todo, es el despertar de un interés y de una curiosidad. Por eso, la gran premisa de esto es ser breve con nuestros proyectos, con nuestros mensajes. Cuanto más breve, mejor, porque voy a despertar interés y curiosidad, voy a despertar preguntas. No lo puedo contar todo. Entonces, hay talleres que he hecho con guionistas que esos señores quieren contarlo todo, no se van a quedar callados. El pitch viene un poco de los guionistas en Hollywood, que eran muy pesados, 3 horas contando su guión. Y ya los productores se cansaron y dijeron, mira, tío, dame un pitch, que el pitch viene del pitcher, que es el que lanza la pelota, y al otro lado hay el bateador, ¿no? Entonces es importante el poder conectar con la audiencia y sobre todo interactuar con ellos. Entonces, rematando lo que estaba diciendo, pues coloqué a 4 personas en la sala, conforme iban yo hablando del logline de la premisa de la película, pues simplemente se iba bajando la luz hasta que llega la oscuridad, puse una vela, quedó la vela, soplé la vela, oscuridad total, 4 amigos cogiendo pantorrillas de chicas al lado, gritando todas, pues a los 3 segundos había un griterío en la sala del 15, ¿no? Encendimos la sala, conectamos con la audiencia, se relajó el ambiente, ya estábamos, ¿ok? A cada proyecto vamos a buscar un tanto cómo conectar con esa audiencia. Control, sobre todo, de mi expresión corporal. Entonces, si yo llego aquí y no controlo mi expresión corporal, voy a intentar agarrarme como un árbol, para no, pasito para adelante, un fraga, cosas de estas. Voy a intentar subir también mi caja torácica. No estás así encorvado, subirlo. Porque así voy a permitir realmente que mi respiración fluya y así pueda realmente expandir mucho mejor mi tono y mi timbre de voz hacia los demás. Y después acompañar mis manos. Hay quien no sabe qué hacer con sus manos. También se aprende a trabajar con esas manos. Entonces, esa expresión hace que influye en los demás. Y después también el leer a los demás, y no voy a extenderme demasiado, pero sí os animo a realmente ver la importancia de la expresión corporal que hay, ¿ok? O cuando yo llego a un despacho a pedir trabajo y me encuentro con un señor que se encuentra así, ¿qué me dice? Cerrado. Bueno, ya me está diciendo algo, no ha dicho nada, ni ha abierto la boca, ya está, ya sé cómo está, ¿ok?
Entonces, ¿qué tengo que hacer? Abrirlo. Si a los 30 segundos no he encontrado la llave, más vale que la busque. Porque en cuanto tú encuentres la llave, yo reacciono así. Me abro. Y si la llave es mejor, es decir, tu mensaje es de calidad y relevante, cojo y me acerco y pongo el oído. Y además te pongo una de mis partes débiles de mi cuerpo, que es mi cuello. Te la estoy ofreciendo y escuchándote. Ya me estás pasando mensajes. ¿Ok? Entonces es a nosotros a entender también esa expresión corporal en el otro y también de que todos los mensajes que estoy pasando, cómo mi receptor, a través de su lenguaje corporal, lo está recibiendo. Hago una propuesta y el tipo empieza a rascarse, hombre, pues parece que el tipo no está muy por la labor, ¿no? Cosas por el estilo, ¿no? Hay mucho campo por esto, no lo vamos a hacer aquí en un minuto, pero es muy importante esa expresión corporal y que es imposible la no comunicación. Siempre estamos comunicando. Estemos sentados como una estatua, estamos comunicando. Todas las posturas, la respiración, los gestos parásitos, todos tenemos gestos parásitos. Y todos tenemos dejes verbales, tics verbales. Grabaos, los vais a descubrir y os vais a mejorar, porque una vez que yo soy consciente de que tengo este tic de rascarme la cabeza o lo que sea, que soy más kinestésico, porque me toco, porque tengo miedo, entonces me toco para saber que estoy aquí, me estoy protegiendo. Entonces, eso hace que también va a mejorar muchísimo más tu expresión corporal y sobre todo tu respiración, porque tu respiración va a acompañar también tus ojos, que es lo más importante de cualquier expresión corporal, que son los ojos. El reflejo del alma que dicen y tal, pero es una de las cosas más importantes. Y bueno, ¿qué nos pasa a todos cuando alguien no nos mira? O huye de nuestra mirada, o oculta su mirada, o se va a otro lado. ¿Cuántas presentaciones hay de gente que no mira y mira hacia allí y mira hacia el suelo, etcétera, etcétera? Un montón. Eso también lo que tenemos que poder controlar, todas esas posturas que vamos a tener. ¿Me queda? 5. Vale, vamos a hacerlo en 3 y a ver si tenemos preguntas. Entonces, premisa, cuanto menos, mejor. Vamos a intentar ser breve. Pues si yo tengo un problema y soy muy parlanchín y no hay quien me calle, más vale que vaya a practicar con un especialista. Si tengo una voz de pito, también intentaré trabajar la voz de pito con un especialista o intentando practicar con un boli con un lápiz en la boca, para poner una voz un poquito más grave. Es decir, vamos a intentar hacernos un DAFO, es decir, cuáles son mis fortalezas y mis debilidades, qué es lo que tengo que corregir de mí, porque visto fatal, porque hablo fatal, porque no miro a nadie, porque tengo miedo, etcétera, etcétera. Vamos a corregir un tanto todo esto, pero sobre todo el fondo y la forma. El fondo es, cogemos todo lo que yo tengo de mí mismo como persona, de todos mis estudios, capacidades, habilidades, trabajos anteriores, etcétera, etcétera. Todo eso es el bruto como persona, o cojo mi proyecto y saco todo el bruto. Tengo textos, tengo imágenes, tengo gráficos, tengo todo lo que tengo, y eso es realmente el contenido. Y a eso le vamos a dar la forma. Y es ahí como vamos a ir preparando esto. El fondo, definir, discriminar, quitar la paja, lo que hacía antes la chica de LinkedIn, quitar la paja. La paja cansa, la paja aburre, la paja hace ahuyentar a la gente. Entonces, seamos directos y claros, ¿no? Y después, cuando he quitado toda esa paja, ya domino realmente mis mensajes. Y no tengo que aprenderlos de memoria, no tengo que venir aquí y ser un loro. Los tengo que interiorizar y decirlos tal como lo siento. Porque la emoción, y compartir emociones con los demás, es porque yo las siento. Si yo vengo aquí a hacer una representación actoral, el comercial agresivo, y me pongo me pongo agresivo, al cabo de un rato dejo de ser agresivo porque no soy agresivo. He intentado usurpar la personalidad del comercial agresivo, pero es que no lo soy. Entonces, seamos nosotros mismos, y es ahí donde está también nuestra autenticidad. Si yo soy auténtico, tengo realmente mamado mis mensajes, las tengo claros, los voy a decir cómo los siento. Y al haber un sentimiento, ya tengo realmente
una emoción que va a llegar a los demás. ¿Ok? Si no lo tengo y es totalmente falso, y si estoy realmente creando emociones falsas o sonrisas falsas, como las azafatas de Iberia, ya hay un casting especial para ellas, es verdad, lo descubrí el otro día. Vamos mal. Entonces, ser vosotros mismos, y el momento que yo llegue, hoy podría ser más brillante, mañana menos, pero la esencia de mis mensajes siempre estarán ahí. ¿Ok? Y hoy pues lo diré, pero siempre con sentimiento. Entonces eso es importante, el dominarlo. Y después la forma, que es el cómo voy a presentar todo esto. Pues vamos a tener cada uno un estilo. Todas las presentaciones son únicas, porque somos únicos, se van a presentar de una forma única. Entonces vamos a tener nuestro estilo, nuestra forma de llegar a la gente, nuestra forma de conectar. Hay gente que se sienta mejor sentado. Yo a mí me gusta estar de pie, me gusta acercarme, saltar de las barreras que hay, los atriles, todo eso son barreras que desconectan con mi audiencia, ¿no? Pero cada uno va a tener su estilo. Entonces, destilar los mensajes, darle una estructura y darle ideas. Entonces, las ideas, ser simples. Intentar que vuestro proyecto lo entienda vuestra abuela, vuestra vecina y el señor ejecutivo agresivo de su gran despacho. Pero simples, eso llega mucho mejor que entrar en unos caminos enreversados a través de una lingüística enreversada que nadie lo entiende. Inesperada, llamar la atención. Tenemos que no pasar como invisible y que no seamos uno más del montón que viene con la misma historia, etc. No ser invisibles, generar interés, cosas inesperadas, cosas concretas, concreción, claro, claridad. Porque en cuanto yo no veo un mensaje claro y es todo enrevesado, dudo, ¿ok? Creíbles, que las cosas sean creíbles. Porque si yo confío en mi proyecto, voy a generar una credibilidad. Es importante la credibilidad que yo genere. Porque la credibilidad finalmente es la gente que se va a subir a mi proyecto. Porque cree en mi proyecto. Porque he podido realmente generar esa credibilidad. Emocional, a través de las historias. Bueno, aquí simplemente para adecuar esto y cierro en 2 minutos, simplemente cada uno va a necesitar unos materiales, según sus sectores y tal. Como aquí estamos un poco en términos generales, pues buscar los materiales. Averiguar con quién os vais, lo dije antes, con quién os vais a sentar. Después, por favor, crear un argumentario de todas las preguntas y objeciones que os pueden hacer. Y ir preparado, porque siempre hay en el fondo, y no señalo a nadie, alguien que es el reventa presentaciones, que está siempre con la pregunta mala para desprestigiar al señor que ha venido a presentar su proyecto y lleva 1 año el pobre trabajando y hay un tipo se lo revienta. Lo dejé aquí, viene el tipo, la pregunta, no la sé contestar, no la manejo, mal. Entonces, si hay preguntas y respuestas, si hay una pregunta, respuesta, me hago el pitch de la respuesta. Rápido, porque si le contesto rápido, tengo otra pregunta. Porque cada vez que presentamos un proyecto, finalmente, vosotros sois el test. Yo vengo a testear mi proyecto. Y si mi test es que hay muchas preguntas, ¿es bueno o es malo? Es bueno, porque he despertado interés y curiosidad. Si ni Dios pregunta, voy mal. Y si hay una objeción, inocularla. Siempre sumando, no restando y evitando el enfrentamiento, que es lo que busca el objetor. Busca enfrentar. No, me parece muy bien, acertado lo que has dicho. Y si yo lo veo de esta perspectiva, bla, 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 y sumo. Y lo inoculo y fuera. ¿Ok? Entonces eso también, preparar ese argumentario para que no os tumbe un proyecto, ¿no? Y cerramos con el pitch del acordeón, porque hablan mucho del ascensor y tal. Yo voy a hablar del acordeón. ¿Qué es el pitch del acordeón? Bueno, hay que inventarse, ¿no? Pues simplemente yo he hecho, pues puedo tener un pitch de 15 minutos, de 10, de 7, de 5, de 90 segundos o de 60 segundos en el pasillo. Entonces tengo toda esa variedad de pitch, según donde esté. Puedo venir aquí a presentar, estoy presentando, tengo 7 minutos, 5, salgo y hay un señor que le interesa y nos vamos a un pitch del tú a tú. Entonces vamos a tener el más difícil para mí, que es el del teléfono, porque no hay expresión corporal. Vamos a tener el del ascensor,
aquí te pillo, aquí te mato, 90 segundos, tal, que es buscar simplemente una cita. Y después tenemos el de los 3 minutos, el de los 7, el de los 10 segundos, y el de tú a tú. Y el de tú a tú es toda una historia también en cómo realmente tratar una presentación de tú a tú que no tiene nada que ver con una audiencia, ¿no? Y después, pues todos estos que tenemos aquí. Y con esto os dejo algunas preguntas de cierre. ¡Lo he hecho mal! Sí. Has comentado gente que igual no te mira, evita la mirada. Quería saber qué significado tiene ese lenguaje no verbal. Hay muchas lecturas. También una cosa también para el que se interese, y anhelo todo el mundo se interese por la expresión corporal, viendo directamente la tuya, puede haber muchas cosas. Timidez, no es tímido. Pues no, evita la mirada porque es tímido, simplemente no aguanta una mirada, ¿ok? Porque falta un poco, porque dentro de su conocimiento él se siente pequeño, tímido y tal. Puede ser también mentira, el tipo me está mintiendo, ¿ok? Entonces va desviando la mirada porque nos pasa le pasa a los mentirosos. No sé, ahora mismo tenemos uno en el candelero. Y ahora decir, ¿quién es? Pero a ver cómo sale el hombre de sus mentiras, pero observar la expresión corporal. La expresión corporal es muy divertida porque tú puedes jugar con ella, detectar qué pasa con esa pareja allí en la barra del bar y tal. Entonces, pero puede ser timidez, puede ser porque está mintiendo, va por ahí. Pero sobre todo, en gran parte por la timidez. Por la mentira también dicen que si te toca la nariz, eres mentiroso. ¿Sí o no? Hay quien dice por esto. Depende. Yo puedo ser mentiroso tocándome la nariz, pero siempre tenemos que ver ciertas partes de la expresión corporal dentro de un contexto. Es decir, si yo voy a mentir, simplemente hemos hablado de la conexión fisiológica y la parte emocional, si yo miento ya se produce un aspecto fisiológico. Y lo que se produce es simplemente que al mentir se me produce un cosquilleo muy, muy imperceptible en la punta de la nariz que hace que me la toque, porque simplemente se ha producido esa parte fisiológica dentro de ese contexto. Pero no quiere decir que todo el que se toca la nariz es un mentiroso. ¿Vale? Más preguntas. Sí. Hola, Paco. Sí. Buenas, soy Iñaki, soy agente de seguros y nada, antes has hablado a la hora de generar interés sobre un producto, has comentado que hay que crear una especie de emoción. Yo lo que creo es que pienso, me gustaría que me dijeras que es mejor si crear emoción o crear una necesidad con ese producto. O sea, si realmente, sea lo que sea. O sea, si es un palo o si es cualquier cosa que quieras promocionar, que bueno, yo creo que generar un interés antes que una emoción igual, o no sé. Ahora te hago yo una pregunta y Vale. te contesto la tuya. Dime. ¿Tú cuando compras de una forma súper racional o es todo emocional por impulso emocional? ¿Qué domina, lo racional o lo emocional en tu compra? Hombre, lo racional, ¿no? Pues no. Pues no. Siempre domina lo emocional. Ok. ¿Ok? En toda compra que tengamos, y aquí pues hay muchas compradoras impulsivas por aquí posiblemente, es lo emocional, porque finalmente es el deseo. El deseo es una emoción muy potente, además que nos mueve la vida. Entonces, si tú deseas esas zapatillas de deporte, por muchas vueltas que le des a las más baratas, vas a volver a las que tú quieres. O vas a hacer todos los esfuerzos para llevarla a la que tú quieras. Pocos se van a conformar con las zapatillas baratas. O van a estar más tiempo con las que tienen, hasta ahorrar lo que tienen, pero van a hacer todo lo posible porque es emocional. Entonces, volviendo a tu pregunta, tu comprador, que tú vendes seguros, pues ¿qué emociones tiene el hombre al otro lado? Pues sobre todo tiene miedo, ¿no? Hay una emoción ahí, volvemos un poco a esa emoción del miedo. Él tiene un miedo y tenía que suplir eso con una necesidad, pero la emoción está ahí. Y tu labor es bajarle esa parte emocional del miedo a que le roben la casa o el miedo a morir o lo que sea, ¿ok? Entonces esa emoción tú te la tienes que trabajar para que el hombre termine con otra emoción que es me siento seguro, ¿no? ¿Ok? Entonces siempre va a haber esa emoción. Bien. ¿Alguna más? Sí. Te pasan el micrófono, así compartimos.
Yo. Ah, perdón, hay una interferencia, había otra allí. Hola, buenos días. Soy Juan y antes cuando has estado hablando del tema de la entrevista con el señor este que estaba cruzado de brazos, me he quedado un poco con la intriga de saber cómo haríamos para que ese hombre se abra en 30 segundos que has dicho que tendríamos. Contándole una historia. Contándole una historia relevante e interesante. ¿Ok? Pero nada más con una historia. Es decir, si yo ahora mismo llego aquí, por primera vez digo, tío, os voy a contar una historia. ¡Wow, qué guay, tío! Nos va a contar una historia. ¿A que sí? A que vengo aquí, os voy a hablar de la planificación del mes. Mal rollo. Entonces, contarle una historia relevante. Entonces, si es relevante, yo quiero escuchar esa historia. Entonces, nada más que en tus primeras palabras ya la estás haciendo relevante. Y si es relevante, escuchamos todos. Porque tenemos un gran problema hoy en día en la sociedad, que es la economía de la atención. Ni Dios presta atención a nada. O, mejor dicho, captar la atención de alguien, hoy en día hay que echarle, porque cuánta gente está ahí tomando una caña, ya digo, tomando una caña, ni trabajando, y están ahí chateándose, no sé si mutuamente, o mirando su tal, pero cada día estamos en unas relaciones interpersonales muy, muy chungas, muy malas, de muy baja calidad y bajo nivel intelectual y bajo de todo, porque ya, vamos a terminar, no sé, quizás venga yo la siguiente con emoticon, quizás comunicamos mejor. ¿Por qué no? Había esta señora del LinkedIn, perdona, Ana, que ya decía que móntate un currículum original. Por lo mismo me lo monto con emoticon, a ver si el tipo entiende de qué quiero trabajar. Siguiente pregunta, o cerramos. La última. Sí, hola Paco, buenos días. En primer lugar, felicitarte por la charla. Gracias. En segundo lugar, bueno, como habías pasado un poco de largo por el tema del pitch del acordeón y has hablado del pitch por teléfono, que te parecía lo más complicado, quería que nos dieras algún consejo, ya que ahí no entra en juego el tema de las emociones corporales, y me parecía muy interesante. Gracias. Ok. Entonces, primera premisa, cuando hacemos un pitch telefónico, intentamos despejar realmente todos los ruidos que hemos tenido antes. Si no voy a poner a hacer una llamada telefónica para lograr algo a través de un pitch, si he tenido una bronca con el jefe o yo soy el jefe y le pego una... Entonces, primero, una cierta higiene mental para centrar en lo que estamos haciendo. Segunda premisa, niégate a sucumbir a la tentación de tener que presentar tu proyecto por teléfono. No lo vas a hacer. Tú mismo te cargas. Es decir, eso se llama también en inteligencia emocional autocontrol. Es decir, me lo pedirán, pero me negaré. Y no. Con lo cual, segunda premisa, no lo voy a contar por teléfono. Entonces, según si caes en el interlocutor directo o si caes en esas personas filtro, que son secretarias, personal assistant, ese tipo de gente que rodea como murallas al señor más importante, según ellos, pues entonces vas a tener que poco a poco generar una empatía, pero también hacia lo que se llama, que es calibrar la voz. Solo tienes una voz al otro lado. Entonces tú tienes una voz, te llega esa voz, y si esa voz habla muy lento, tú te tienes que acompasar a esa voz. Entonces primero hay es como también la generación de empatía, o cuando nosotros nos echamos para atrás, el interlocutor se echa para atrás, nos mimetizamos según estamos hablando con él. Vamos a buscar la cita, estamos buscando una cita. Entonces, si pregunta, ¿pero de qué trata? Generalidad. ¿De qué trata? Generalidad. Siempre vamos a hablar en generalidades, nunca en lo concreto. No, tengo un proyecto sobre railways, ¿no? Sobre trenes y tal cual, bla, bla. Y siempre pero no es el canal adecuado para que yo te comente. Tengo una serie de elementos que quiero que enseñarte y tal, y no es el canal. El tipo sigue, tú sigues, y terminará cediendo, porque es normal, de sentido común, que no te puedo realmente presentar nada, ni enseñarte imágenes o cualquier cosa por teléfono. Entonces, tío, dame una cita que te lo voy a dar. Y terminan cediendo. Hay otros que no, pero si eres hábil en esto, calibrando tu discurso con el demás, resistiendo y pidiendo esa cita, lo más seguro es que te lo den. Creando siempre la curiosidad, porque habla en generalidad, pero siempre creando una curiosidad y un interés sobre ello.
¿Ok? Pitch del mail, no digo que sea Twitter, es siempre conseguir una cita, pero son 2 líneas sobre mí, soy fulanico de tal, 2 líneas sobre mi proyecto, 2 líneas, te quiero ver tal día, tal hora, dándole siempre, también en el telefónico, volviendo aquí al amigo, siempre, no, es que está muy liado, la semana que viene, no es que la semana está bien, la siguiente. La siguiente, mira, ¿qué tal entre el lunes y el miércoles? Tengo ahí un espacio. Entonces los vas llevando a que ellos mismos van cayendo por su propio peso si lo estás haciendo con una cierta esto. Entonces, decías por mail, muy telegráfico y siempre adjuntar, según el tipo de proyecto que tengamos, un visual, algo que impacte. Yo estoy en audiovisual, entonces manejo mucho esto. También ten en cuenta que la capacidad de retención de la gente es mucho más potente a nivel audiovisual. Todo lo que habéis oído ahora mismo, dentro de 48 horas os vais a acordar un 10%, nada más, se diluye. Si fuese más audiovisual es mucho más potente, entonces también puedo enviar un clip. También puedo enviar un clip si estoy buscando trabajo de mí mismo grabado, haciendo un pitch de mí mismo en 30 segundos. Entonces ya tengo una imagen de ti, cómo te expresas, cómo te presentas, qué tono, qué timbre, etcétera. Ya tengo una idea, ya me he hecho una ficha de ti. También lo puedo hacer a nivel trabajo y lo vamos a hacer también a nivel proyectos. Bueno, ahora está el crowdfunding, pues vamos a hacer un pitch. Entonces, a nivel esto, muy simple. ¿Por qué? Bueno, ¿quién ha recibido un email de 2 o 3 folios? Si tú recibes un email de 2 o 3 folios, te tira para atrás y dices, wow, later, que es nunca. ¿Ok? Vale, pues os agradezco la atención, que no es nada fácil. Y cuña publicitaria, mi correo electrónico, mi email, la organización os puede dar esta presentación a quien la pide, si queréis, ¿ok? Y también, pues, si entráis en mi página web, podéis conocerme mejor, doy también formación online, sobre todo en el sector audiovisual, pero también doy técnicas de pitching y otro tipo de cosas. Termina la ficha, gracias.